¿Qué tal amigos? Ahora en este video vamos a ver cómo se definen los flujos de autorización en nuestra herramienta BusinessBox. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es iniciar la solución. Los flujos de autorización se definen dentro del menú de utilerías, que está en la parte superior del menú. Ahí dice Workflows. Y bueno, aquí tenemos dos opciones. Tenemos manera de consultar un workflow que ya existe o tenemos manera de definir alguno que queramos. En estos momentos se tiene soporte para 4 tipos de documentos distintos. Se pueden asignar workflows a los pedidos, a las órdenes de compra, a las solicitudes de gastos de viaje y a las comprobaciones de gastos de viaje. Ahorita podemos consultar los workflows que ya existen. Por ejemplo, aquí tenemos workflow. Perdón. Los workflows que ya existen están en la sección de definición. Aquí en la sección de definición tengo 4 workflows. Hay uno definido para las órdenes de compra, otro para los pedidos, uno para los gastos de viaje y uno para las comprobaciones. Lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo están compuestos estos workflows, por ejemplo el de órdenes de compra. Y bueno, la pantalla de definición lo que nos dice es que este workflow entra en vigencia en esta fecha, a esta hora. Un título, a qué documento se va a asignar este workflow. En este caso la categoría es la orden de compra, el tipo de validación que tiene. Ahorita vamos a ver más a detalle cada uno de ellos. El estatus del workflow y los pasos que se están definiendo para que ese workflow siga. Vamos a agregar un workflow nuevo. Primero que nada, pues me pregunta cuándo quiere que entre en vigor. Vamos a decirle que yo puedo programarlo para que entre en este momento, en el momento en que grabo el workflow, o puedo programarlo para una fecha posterior. Yo quiero que entre en vigor, no sé, el 1 de marzo. Quiero que entre el 1 de marzo a las 0 horas. El título pues va a ser flujo de autorización de órdenes de compra, versión 2.0. Después me está pidiendo el documento al cual quiero asignar este workflow. Puede ser un pedido, puede ser una solicitud de viaje, puede ser una comprobación de viaje o a una orden de compra. Vamos a decirle que es a una orden de compra. Puedo ponerle una descripción. Flujo de autorización. Flujo de autorizaciones de órdenes de compra. Después me pregunta el tipo de validación. Los documentos se pueden validar de dos maneras. Uno es por visto bueno y otro es por atributos. Si es por visto bueno, esto quiere decir que todos los pasos que se definen en este flujo se tienen que seguir y todos los que están incluidos como autorizadores en el flujo tienen que autorizar para poder liberar el documento. Si lo defino por atributos, entonces se activa la opción de que está en la parte de abajo y cada documento tiene atributos distintos. En el caso de la orden de compra, el atributo que tiene es el monto total de la orden de compra. Entonces, si yo defino el flujo como validación por atributos, lo que va a pasar es de que todos los que estén definidos, las personas que estén definidas en los pasos de autorización, se supone que tienen diferentes niveles de autorización en lo que respecta al atributo de la orden de compra, que es el monto total. Y entonces el sistema lo que va a hacer va a ir pasando a través de los pasos hasta que una persona tenga la suficiente nivel de autorización para autorizar el documento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que yo hago una orden de compra
y esa orden de compra es por 50,000 pesos. Y el flujo que está asignado a esa orden de compra es un flujo que se valida por atributos, donde tiene, no sé, 5 pasos y en cada uno de ellos hay 5 personas diferentes. La primera persona tiene un nivel de autorización de hasta 10,000 pesos, la segunda hasta 20,000, la tercera hasta 30,000, la cuarta hasta 40,000 y la quinta tiene hasta 50,000 pesos. Vamos a poner un ejemplo donde yo doy de alta una orden de compra de 30,000 pesos. Lo que va a pasar es de que el flujo va a pasar a la primera persona. Esta va a autorizar, pero como no tiene suficiente nivel de autorización, la primera persona solamente puede autorizar órdenes de compras hasta 10,000 pesos, entonces va a pasar hacia la segunda persona. La segunda persona también va a autorizar el documento, pero como tiene nada más hasta 20,000 pesos, va a pasar a la tercera persona. Si la tercera persona autoriza, como ella ya tiene un nivel de 30,000 pesos y el pedido es por 30,000 pesos, el flujo se acaba y el documento queda liberado. No es necesario que pase para los que tienen niveles de autorizaciones más altos porque él tiene el nivel de autorización necesaria para liberar el documento. Así funciona la de los atributos. ¿Qué atributos tienen los diferentes documentos? Bueno, el pedido tiene como atributos el porcentaje de descuento que puede otorgar el vendedor y el monto de pedido. Los atributos uno puede seleccionar validar solamente un atributo o puede seleccionar validar todos los atributos, ¿sí? Por ejemplo, aquí si yo agarro el pedido y le digo que es por atributos, yo puedo seleccionar que sea solamente el descuento que da el proveedor, el vendedor, o quiero que valide el monto del pedido también, o solamente el monto del pedido, ¿sí? Entonces, vamos a generar uno ahorita por visto bueno, para no ser muy largo el proceso. Entonces aquí le doy a agregar. Con eso grabo el encabezado, ya está grabado la parte de arriba del encabezado. Y ahora voy a proceder a generar los pasos. Los pasos de autorización pueden ser, en el caso de los pedidos, las comprobaciones, en el caso de los pedidos y las órdenes de compra, los pasos pueden ser a nivel por tipo de autorización organigrama, tipo de autorización usuario o tipo de autorización rol de usuarios. Primero lo que nos pide es un título del paso. Vamos a suponer aquí que es, no sé, el jefe inmediato. Este paso de jefe inmediato quiere decir que según la persona que dé de alta la orden de compra, el que va a autorizar como primer paso va a ser el jefe inmediato de esa persona. El organigrama se define dentro del catálogo de empleados. En el catálogo de usuarios, ahí uno puede definir todos los usuarios del sistema y puede definir esos usuarios de quién dependen para poder construir todo el organigrama de dependencias, ¿no? Entonces, si yo le digo que el primer paso lo va a autorizar el jefe inmediato, le marco yo aquí que el primer paso va a ser de tipo organigrama y va a suceder lo que les digo. El jefe inmediato o el que esté registrado como jefe de la persona o del usuario que está generando la orden de compra es el que va a tener que autorizar primero. Lo agrego. Voy a agregar otro paso. Este va a ser, no sé, va a ser vamos a suponer que sea la oficina de proyectos. Pongo la oficina de proyectos porque en este caso el segundo paso del flujo va a ser una persona en particular. Y voy a poner, no sé, al administrador del sistema. No, voy a poner aquí voy a poner aquí a un usuario que se llama Garza. ¿Sí? Esto quiere decir que el segundo paso le va a llegar a la persona puntualmente que se llama Mario Garza, el usuario M. Garza, y él va a tener que autorizar el segundo paso. Nadie más que él puede hacerlo. Y voy a agregar un tercer paso que va a ser, no sé, la pool de
de servicio, por ejemplo, comercial. No. Pool de abastecimientos. Pool de abastecimientos. En este caso de pool de abastecimientos, vamos a suponer que haya un equipo de trabajo que se dedica a validar toda la información de las órdenes de compra. Si ese es el caso, vamos a suponer que ese equipo de trabajo se componga por 3 o 4 o 5 personas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, yo quiero mandárselo a un rol en particular, donde los usuarios tienen asignados un rol, ¿sí? Por ejemplo, esos 4 usuarios pueden tener asignado el rol de pool de abastecimientos. Entonces yo le puedo decir aquí en el flujo de autorización que ese paso lo va a autorizar el rol que se llama, no sé, autorizado del centro de costos o usuarios del sistema, ¿sí? Lo que va a pasar aquí es que cualquier usuario le va a llegar, primero que nada, le va a llegar a todos los usuarios que tengan definido ese rol. Y cualquier usuario que tenga definido ese rol va a poder autorizar el flujo. Una vez que el usuario autorice, o sea, una vez que un usuario de ese rol autorice el flujo, el flujo continúa su proceso o se libera si es el último paso. Una vez que yo ya defino aquí mi flujo nuevo, que va a venir a reemplazar, solamente puede haber un flujo de autorización activo al mismo tiempo para un documento en particular, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí ya teníamos definido, si ustedes se fijan, vamos a ver el de las órdenes de compra. Ya hay un flujo definido que es el 1.0, que se activó el 12 de noviembre y está vigente hasta que no lo desactive, ¿sí? Ese flujo va a seguir activo hasta que no lo desactive o hasta que el flujo que definí como versión 2 llegue a su fecha de inicio de vigencia, ¿sí? El flujo 1 va a seguir vigente mientras no lo desactive o hasta el último día de marzo, hasta las 11:59 de la noche. A partir el último día de febrero a las 11:59. A partir del 1 de marzo a las 0 horas, este flujo va a reemplazar al anterior y va a ser el que va a estar sirviendo todos los documentos que se generen. Automáticamente el usuario no tiene que hacer nada. Entonces, de esta manera yo puedo definir varios flujos y que se puedan ir activando de manera automática cuando se vayan cumpliendo ciertas condiciones o ciertas fechas. Para que este flujo entre en vigor, yo tengo que activarlo. Mientras yo no lo active, este flujo está en modo de diseño y nunca va a entrar en vigor. En el momento en que lo active, ya empieza a contar la fecha de vigencia y cuando se cumple la fecha de vigencia, empieza a generar flujos a través de este flujo. De igual manera, pues tenemos flujos para pedidos, donde yo aquí puedo ver que por visto bueno hay un administrador que está autorizando el de pedidos. Tengo flujos para las solicitudes de viaje, que también está por visto bueno y lo autoriza el administrador. Y finalmente, para las comprobaciones también tengo un flujo. Una vez que ya entra en vigor y se empiezan a generar flujos de autorización, uno puede consultar los flujos de autorización dentro de la sección de Workflow, donde dice Consulta de flujos. Una cosa es la definición del flujo. Una cosa es decirle al sistema cómo quiero que el flujo funcione. Conforme se vayan generando los documentos, los flujos se van disparando y se van generando ya en base a los documentos reales que se están creando. Si yo quiero consultar un flujo en particular, yo entro a la sección de flujos, consulta de flujos, y aquí yo puedo ver, estos por ejemplo son todos los flujos de los documentos que se han generado. No es la definición, es ya la utilización de esa definición para los flujos. Por ejemplo, yo puedo ver aquí el flujo 12. El flujo 12 que se generó
esta fecha, esta hora, para un documento pedido, que es utilizando el flujo de autorización 1.0. Es muy importante porque esta pantalla te dice exactamente cuál flujo o qué versión de flujo de autorización para ese documento fue utilizada, ¿sí? Y cómo fue terminado el flujo. Si el flujo terminó correctamente, si fue rechazado o no se pudo validar el documento. Vamos a suponer que yo defino un flujo y le pongo dos personas. Lo voy a definir por atributos y a cada persona, no sé, a la primera persona le pongo que puede autorizar pedidos hasta 10% de descuento y a la segunda persona le digo que puede autorizar pedidos que tengan hasta 30% de descuento. Y vamos a suponer que capturo un pedido que tiene 40% de descuento. El porcentaje de descuento del pedido excede los niveles de autorización de las dos personas que existen en el flujo. Eso va a causar que el sistema automáticamente rechace ese documento y le va a poner un estatus de flujo indeterminado. Cuando nosotros veamos en esta pantalla un estatus que diga flujo indeterminado, quiere decir que las personas que están definidas como autorizadores en el flujo no tiene ninguno de ellos el nivel suficiente para autorizar ese pedido. Entonces, pues vamos a ver cómo jaló este pedido. Este fue un pedido, le digo seleccionar, le digo consultar. Entonces, este flujo se creó el sábado 22 de noviembre. Fue de un pedido. La referencia del pedido es la 3, que fue hacia el cliente Cementos Globales. Yo puedo consultar el pedido desde aquí mismo para ver cómo estaba capturado o qué es lo que se estaba pidiendo, ¿sí? Puedo ver las entregas que tenía ese pedido, todo el detalle del pedido, puedo ver los impuestos, puedo consultar toda la información del pedido. Después me dice cuál es la definición de flujo que se utilizó y el estatus con el que terminó. Y me muestra los pasos por donde pasó, ¿sí? Me dice que el paso 1 se solicitó en esta fecha, y el usuario el paso era un tipo de usuario, y el usuario que iba a autorizar era sysadmin, y el usuario, la acción que tomó fue autorizar. Si yo quiero ver el detalle de esa autorización, yo puedo darle clic aquí y luego ya me enseña más a detalle cuándo fue la acción tomada. Por ejemplo, este paso fue esta fecha de aquí de arriba es el día en que se generó el paso de la autorización hacia el usuario y sysadmin. Y sin embargo, esta fecha de aquí de abajo muestra cuándo fue autorizado el documento. ¿Por quién? Y cuál es algún comentario, ¿verdad? Entonces yo siempre puedo consultar en todo momento qué está pasando con los flujos, quiénes está autorizando, quiénes están rechazando. Si hay algún problema en la definición de mi flujo y el flujo no puede autorizarse, también te va a decir. Y bueno, con esto podemos darle un nivel de seguridad a nuestras operaciones para que no vaya a haber problemas después con no sé, descuentos que se dan indebidamente o montos de pedidos o de órdenes de compra que se generan indebidamente, o personas que no tienen niveles para generar órdenes de compra y lo hacen. Este es el proceso para manejar órdenes de flujos de autorización. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.